Ella lloraba escondida. Él esperaba en el altar. Una boda que nunca debía suceder, una novia que jamás llegó y una esclava que guardaba un secreto capaz de cambiar el destino de todos. Savannah, 1865. El hacendado más respetado del condado estaba a punto de vivir la humillación más grande de su vida. Pero lo que nadie imaginaba era que, en ese momento de absoluta desolación, sus ojos encontrarían algo a través de una ventana. Algo que siempre estuvo ahí. Algo que él nunca se permitió ver. Lo que pasó después escandalizó a toda una nación. Savannah, Georgia, primavera de 1865. El sol de la mañana bañaba las calles empedradas de aquella ciudad sureña, donde el aroma de las magnolias se mezclaba con el peso de una época que estaba por terminar. La guerra civil había dejado sus cicatrices y en el aire flotaba una tensión que nadie podía nombrar. Detrás de la pequeña iglesia de San Joaquín, escondida entre los arbustos de azaleas blancas, una joven lloraba en silencio. Su nombre era Amara. Tenía 22 años, piel oscura como la noche sin luna, ojos grandes que guardaban secretos, manos agrietadas por el trabajo y un corazón que latía por quien nunca debió amar. Amara se apretaba el pecho con ambas manos, como si quisiera arrancar de allí ese sentimiento prohibido. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin permiso, cayendo sobre la tierra seca. Desde su escondite podía escuchar la música del órgano. Podía imaginar las flores blancas decorando el altar. Podía sentir cómo su alma se partía en dos, porque adentro de esa iglesia, el hombre que ella amaba estaba a punto de casarse con otra. Gonzalo Monteverde. Ese era su nombre. El hacendado de la plantación más grande del condado. Un hombre de 34 años, cabello oscuro como ala de cuervo, ojos color miel que podían ser tiernos o terribles según el momento. Alto, de hombros anchos, con manos que nunca habían empuñado un látigo, aunque todos los demás hacendados lo hicieran. Gonzalo era diferente, y esa diferencia había sido la perdición de Amara. Ella recordaba perfectamente el momento en que supo que lo amaba. Fue 4 años atrás, cuando tenía apenas 18. Un capataz borracho la había acorralado contra la pared del establo. Ella gritó: «Nadie vino, excepto él». Gonzalo apareció como un rayo de justicia, con los puños cerrados y la voz de trueno. Despidió al capataz esa misma noche. Y cuando se volvió hacia ella, sus ojos mostraron algo que Amara nunca había recibido de un hombre blanco: preocupación genuina. «¿Estás bien?», le preguntó. 3 palabras, solo 3, pero cambiaron todo. Desde esa noche, Amara cargó un amor que pesaba como cadenas invisibles, un amor que no podía confesar, un amor que la sociedad jamás permitiría. Ella era una esclava, él era su dueño. Entre ellos había un abismo más profundo que cualquier océano. Y ahora, ese hombre estaba adentro de la iglesia esperando a su novia, Valentina Ashford. Amara sintió un escalofrío solo de pensar en ese nombre. Valentina era hija de un comerciante rico de Charleston, hermosa como una muñeca de porcelana, fría como el mármol de las tumbas. Tenía el cabello rubio siempre perfecto, la piel blanca como la leche y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Valentina no amaba a Gonzalo. Amara lo sabía. Lo había visto en cada gesto despectivo, en cada palabra cortante, en cada mirada de desprecio que la prometida le lanzaba cuando nadie más observaba. Valentina amaba las tierras, amaba el dinero, amaba el prestigio del apellido Monteverde, pero a él jamás lo había mirado con ternura. ¿Y cómo podía Gonzalo no darse cuenta? Amara no lo entendía. Era como si él estuviera ciego ante la frialdad de aquella mujer.
O quizás la sociedad le había enseñado que el matrimonio no se trataba de amor, sino de conveniencia. Un sollozo escapó de los labios de Amara. Ella había decidido que, después de la boda, se iría para siempre. No podía quedarse en la plantación viéndolo ser esposo de otra. No podía servir el desayuno sabiendo que otra dormía a su lado. No podía seguir respirando el mismo aire que él sin que su corazón se desgarrara un poco más cada día. Pero antes de irse, necesitaba verlo una última vez. Por eso estaba allí, escondida como una ladrona, robando un último momento. Desde su posición, podía ver a través de la ventana lateral de la iglesia. Veía las bancas llenas de invitados elegantes, veía los sombreros adornados de las damas, veía al padre de pie frente al altar con la Biblia en las manos y veía a Gonzalo. Él estaba de pie, erguido, con su traje color crema impecable. Sostenía un pequeño ramo de flores blancas. Su rostro mostraba solemnidad, pero también algo más. Algo que Amara conocía bien, porque lo había estudiado durante años. Incertidumbre. ¿Él también tiene dudas?, pensó ella, y su corazón traicionero se llenó de una esperanza absurda. No, imposible. Ese matrimonio iba a ocurrir. La música seguía sonando. Los invitados esperaban. Todo estaba en su lugar, excepto una cosa: la novia no había llegado. Para entender lo que estaba a punto de suceder en aquella iglesia, hay que conocer primero a Gonzalo Monteverde. Y para conocerlo, hay que volver 3 años atrás, cuando su vida tomó el rumbo que lo llevó hasta ese altar. La hacienda Monteverde se extendía por más de 1000 acres de tierra fértil en las afueras de Savannah. Campos interminables de algodón blanco que brillaban bajo el sol como nubes caídas del cielo. Una casa principal de 2 pisos con columnas blancas y un porche amplio donde las mecedoras esperaban tardes tranquilas que nunca llegaban. Establos llenos de caballos pura sangre. Y detrás, las humildes cabañas donde vivían los esclavos que hacían posible toda esa riqueza. Don Aurelio Monteverde, el padre de Gonzalo, había construido ese imperio con manos de hierro. Era un hombre temido, un hombre que creía que la crueldad era necesaria para mantener el orden, un hombre que veía a los esclavos como herramientas, no como seres humanos. Gonzalo creció viendo esa crueldad, y algo dentro de él siempre se rebeló. Cuando tenía 12 años, presenció cómo su padre ordenaba azotar a un esclavo anciano que había tropezado y derramado una bandeja de té. Gonzalo no durmió esa noche, ni la siguiente, ni muchas otras después. Las imágenes de la sangre, los gritos, la injusticia, quedaron grabadas en su alma como cicatrices invisibles. Desde entonces, hizo una promesa silenciosa. Cuando él fuera el dueño, las cosas serían diferentes. Y lo fueron. Don Aurelio murió de un ataque al corazón 3 años antes del día de la boda. Muchos dijeron que fue la rabia lo que lo mató, porque incluso en su lecho de muerte, su último aliento fue de decepción hacia su hijo. «Eres débil», le dijo con desprecio. «Esta tierra necesita un hombre, no un cobarde con corazón de mujer». Gonzalo no respondió. Solo cerró los ojos de su padre y cargó ese peso sobre sus hombros. Pero no cambió. Desde que tomó el control de la hacienda, prohibió los azotes. Mejoró las cabañas de los esclavos, les permitió descansar los domingos, se aseguró de que recibieran comida suficiente. Los vecinos hacendados lo miraban con burla y desprecio. «Monteverde se ha vuelto loco», decían en las reuniones sociales. «Trata a sus negros como si fueran personas». Los rumores llegaban a oídos de Gonzalo, pero él los ignoraba. Tenía la piel gruesa para las críticas. Sin embargo, había una presión que no podía ignorar: la presión de casarse. Una hacienda como Monteverde necesitaba un heredero. La sociedad exigía que un hombre de su posición tuviera una esposa digna.
y todos los ojos señalaban en la misma dirección: Valentina Ashford. La familia Ashford era poderosa. Tenían conexiones en Charleston, Savannah y más allá. Una alianza matrimonial con ellos significaría protección política, negocios lucrativos y un futuro asegurado para la hacienda. El padre de Valentina, don Emilio Ashford, fue quien propuso el arreglo. Lo hizo durante una cena formal, entre copas de vino importado y risas fingidas. Mi hija sería perfecta para usted, Gonzalo. Joven, bella, de buena familia. ¿Qué más puede pedir un hombre? Gonzalo miró a Valentina esa noche. Ella sonrió con labios rojos como la sangre. Era hermosa, sin duda, pero había algo en sus ojos que lo inquietaba. Un vacío, una frialdad que no lograba descifrar. Aún así, dijo que sí. ¿Por qué? Porque estaba cansado de la soledad, porque creía que el amor podía nacer con el tiempo, porque quería creer que bajo esa máscara de hielo había una mujer capaz de darle calor. Se equivocó. Durante los 2 años de noviazgo, Valentina jamás mostró ternura genuina. Sus besos eran mecánicos, sus palabras eran calculadas, y cuando creía que nadie la observaba, su rostro se transformaba en una mueca de aburrimiento. Pero lo peor era cómo trataba a los esclavos. Valentina los miraba con asco, les hablaba con desprecio, y a Amara, en particular, parecía detestarla con una intensidad especial. Una vez, durante una visita a la hacienda, Amara tropezó accidentalmente y derramó unas gotas de limonada en el vestido de Valentina. Lo que siguió fue una escena que Gonzalo nunca olvidaría. ¡Estúpida!, gritó Valentina levantando la mano para golpearla, pero Gonzalo la detuvo, sujetó su muñeca en el aire con firmeza. «¡No!», dijo con voz grave, «en esta casa no se golpea a nadie». Valentina lo miró con odio disfrazado de indignación, pero no dijo nada. Solo sonrió con frialdad y se retiró a limpiarse el vestido. Esa noche, Gonzalo se preguntó si estaba cometiendo un error, pero ya era demasiado tarde. Los preparativos de la boda estaban en marcha. Las invitaciones habían sido enviadas. Retroceder significaría deshonra pública. Así que siguió adelante. Y ahora estaba en el altar, esperando a una novia que no llegaba. Los minutos pasaban. El órgano repetía la misma melodía una y otra vez. Los invitados comenzaban a murmurar. Gonzalo sentía el sudor corriendo por su espalda a pesar del frescor de la mañana. Algo estaba mal, podía sentirlo en los huesos. Y entonces la puerta de la iglesia se abrió. Pero no era Valentina. Mientras Gonzalo esperaba en el altar con el corazón cada vez más pesado, Amara seguía escondida detrás de la iglesia, librando su propia batalla interna. Su historia era una de supervivencia y dolor silencioso. Amara había llegado a la hacienda Monteverde cuando era apenas una niña. No le gustaba recordar ese día, pero las memorias llegaban sin permiso, como fantasmas que se niegan a descansar. Recordaba los gritos de su madre cuando las separaron, recordaba las manos ásperas que la subieron a un carruaje, recordaba el viaje largo y aterrador, rodeada de extraños que la miraban como se mira a un objeto, y recordaba el momento en que llegó a la hacienda, temblando de miedo, sin saber qué le deparaba el destino. Los primeros años fueron duros. Don Aurelio Monteverde estaba vivo entonces, y su crueldad no conocía límites. Amara aprendió rápido a hacerse invisible, a caminar sin hacer ruido, a agachar la cabeza, a no llorar donde pudieran verla, pero también aprendió a observar. Y lo que observó fue que, en medio de toda esa oscuridad, había una luz, el hijo del hacendado. Gonzalo era diferente a su padre, de maneras que Amara no podía entender al principio. No gritaba, no golpeaba. A veces, cuando pasaba junto a los esclavos, les dedicaba un asentimiento de cabeza casi imperceptible, como reconociendo su humanidad. Pequeños gestos,
insignificantes para algunos, pero para Amara, que había conocido solo desprecio, esos gestos eran tesoros. Sin embargo, fue el día del establo el que cambió todo. Amara tenía 18 años. Era una tarde calurosa de agosto. Ella había ido al establo a buscar agua fresca del pozo cercano cuando el capataz, un hombre llamado Rufus, la siguió. Rufus tenía una reputación temida entre las esclavas. Era un hombre de mirada sucia y manos pesadas, y esa tarde tenía los ojos inyectados por el alcohol. «Aquí estás, pajarito», dijo con voz arrastrada, acorralándola contra la pared de madera. Amara sintió el terror paralizarla. Gritó con todas sus fuerzas, pero sabía que nadie vendría. Nadie venía nunca, excepto que esa vez alguien sí vino. Gonzalo apareció como una tormenta. Sus puños se estrellaron contra el rostro de Rufus antes de que el capataz supiera que lo había golpeado. Lo arrojó al suelo, lo pateó, y luego, con voz que cortaba como acero, pronunció las palabras que cambiarían la vida de Amara. «Estás despedido. Lárgate de mi propiedad antes de que te mate». Rufus huyó esa misma noche, y Gonzalo se volvió hacia Amara. Ella estaba temblando, con lágrimas corriendo por su rostro, incapaz de hablar. Él se acercó lentamente, como se acerca uno a un animal herido, y con una ternura que ella jamás había experimentado, le preguntó: «¿Estás bien?». 3 palabras, solo 3. Pero en esas 3 palabras, Amara escuchó algo que nunca antes había escuchado dirigido hacia ella. Preocupación, respeto, humanidad. Ella asintió, incapaz de formar palabras. Gonzalo la miró por un momento largo, como si quisiera asegurarse de que realmente estaba bien. Luego asintió y se fue. Esa noche, sola en su pequeña cabaña, Amara lloró. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de algo nuevo, algo peligroso, algo prohibido. Se había enamorado. Los 4 años siguientes fueron una tortura dulce. Amara vivía para los momentos en que podía verlo de lejos. Guardaba en su memoria cada palabra amable que él le dirigía, cada sonrisa casual, cada vez que sus ojos se encontraban por accidente, pero nunca se atrevió a confesar sus sentimientos. ¿Cómo podría? Ella era una esclava. Él era el dueño. El abismo entre ellos era más ancho que el océano que la había separado de su tierra natal. Y luego llegó Valentina. Cuando Amara se enteró del compromiso, sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Durante días no pudo comer. Durante noches no pudo dormir. Cada vez que veía a Valentina visitar la hacienda, cada vez que escuchaba su risa fría y su voz despectiva, una parte de Amara moría un poco más. Lo peor era cuando Valentina la humillaba directamente. «Tú», le decía con desprecio, «tráeme agua, y que esté fría, no como la última vez. Tú, recoge eso. ¿Acaso no te enseñaron modales? Tú, sal de mi vista. Tu presencia me molesta». Amara soportaba cada insulto en silencio, no por cobardía, sino porque sabía que cualquier reacción solo empeoraría las cosas, y también porque, en el fondo, una parte de ella esperaba que Gonzalo viera la verdadera naturaleza de su prometida. Pero él parecía ciego, o quizás no quería ver. Ahora, en ese día de primavera, escondida detrás de la iglesia, Amara había tomado una decisión. Después de la boda, se iría. Huiría hacia el norte, donde decían que los esclavos podían ser libres. Comenzaría una nueva vida. Olvidaría a Gonzalo Monteverde, o al menos lo intentaría. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro cuando escuchó algo extraño proveniente de la iglesia, murmullos cada vez más fuertes, y luego una voz que gritó: «¡No viene! ¡La novia no viene!».
Para entender la magnitud de lo que estaba sucediendo en la iglesia de San Joaquín, hay que conocer a Valentina Ashford, y conocerla significaba descubrir que bajo su belleza perfecta se escondía un alma tan fría como el invierno. Valentina había nacido en Charleston, en una mansión llena de lujos, pero vacía de amor. Su padre, don Emilio Ashford, era un comerciante que había hecho su fortuna traficando mercancías entre el norte y el sur. Su madre había muerto cuando ella tenía 5 años, dejándola al cuidado de institutrices que le enseñaron a caminar con gracia, hablar con elegancia y sonreír sin mostrar los dientes. Pero nadie le enseñó a amar. Valentina creció viendo el mundo como un tablero de ajedrez. Las personas eran piezas que se movían para obtener ventajas. El matrimonio no era una unión de almas, sino un contrato comercial. Y el amor era una debilidad que solo los tontos se permitían. Cuando su padre le presentó la idea de casarse con Gonzalo Monteverde, Valentina hizo lo que siempre hacía. Calculó. Gonzalo era guapo. Eso era un punto a favor. Su hacienda era enorme y próspera. Otro punto. Tenía reputación de ser blando y manipulable. Perfecto. Bajo su control, la hacienda Monteverde se convertiría en un imperio aún mayor, y ella sería la reina indiscutible. Lo que Valentina no calculó fue que durante esos 2 años de noviazgo conocería a alguien más. El capitán Marcus Whitmore. Marcus era un oficial del ejército de la Unión que había llegado a Savannah durante los últimos meses de la guerra. Alto, rubio, con ojos azules como el cielo de verano y una sonrisa que prometía aventuras. Era todo lo que Gonzalo no era: atrevido, peligroso, apasionado. Valentina lo conoció en un baile de sociedad, 3 meses antes de la boda. Él le pidió una pieza, ella aceptó. Y mientras giraban por el salón, algo despertó dentro de ella, algo que nunca había sentido antes. Por primera vez en su vida, Valentina experimentó lo que era desear a alguien. Los encuentros secretos comenzaron poco después. Mensajes escondidos entre las páginas de los libros. Citas clandestinas en jardines oscuros. Besos robados que sabían a transgresión. Valentina sabía que estaba jugando con fuego. Si su padre descubría el romance, la desheredaría. Si la sociedad se enteraba, su reputación quedaría destruida. Pero por primera vez no le importaba. Marcus la hacía sentir viva de una manera que Gonzalo jamás lograría. La noche antes de la boda, Marcus le hizo una propuesta. «Huye conmigo», le dijo, tomando sus manos entre las suyas. «Esta noche, mi regimiento parte hacia el norte al amanecer. Ven conmigo, Valentina. Deja todo esto atrás». Valentina lo miró a los ojos. Vio en ellos promesas de libertad, pasión, una vida fuera de las jaulas doradas en las que siempre había vivido, y tomó su decisión. Esa madrugada, mientras toda Savannah dormía soñando con la boda del año, Valentina Ashford empacó un pequeño bolso con sus joyas más valiosas, escribió una breve nota para su padre y desapareció en la oscuridad. El carruaje de Marcus la esperaba al final de la calle. Ella subió sin mirar atrás. No pensó en Gonzalo ni una sola vez. La mañana llegó con su luz dorada, ignorante del drama que estaba por desarrollarse. En la hacienda Ashford, una sirvienta encontró la nota de Valentina y corrió a despertar a don Emilio. El anciano leyó las palabras de su hija y su rostro se tornó púrpura de rabia. Pero ya era demasiado tarde. Valentina estaba a kilómetros de distancia, cabalgando hacia una nueva vida, mientras en la iglesia de San Joaquín, un hombre esperaba en el altar sin saber que su prometida lo había abandonado sin una pizca de remordimiento. El mensajero de don Emilio llegó a la iglesia 1 hora después de que la ceremonia debía haber comenzado. Era un joven delgado, pálido, que temblaba mientras caminaba por el pasillo central bajo la mirada de 200 invitados confundidos.
Se acercó a Gonzalo y le susurró algo al oído. El rostro del hacendado se transformó. El color abandonó sus mejillas. Sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Qué dijo?, preguntaron las voces de los curiosos. El mensajero, nervioso, habló más alto de lo debido. La señorita Ashford, ella se ha fugado con otro hombre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y luego, el caos. Para comprender la profundidad de lo que Amara sintió al escuchar aquella noticia, hay que volver a la noche anterior, la noche en que ella tomó la decisión más difícil de su vida. El sol se había puesto sobre la hacienda Monteverde, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras que parecían un cuadro pintado por los ángeles. Pero Amara no tenía ojos para la belleza del atardecer. Su mirada estaba perdida en el vacío mientras caminaba hacia las cabañas de los esclavos. Mañana sería el día. Mañana Gonzalo se casaría con Valentina. Mañana el poco que quedaba del corazón de Amara terminaría de romperse. Entró a su pequeña cabaña y cerró la puerta detrás de ella. El espacio era diminuto. Una cama de paja, una mesa destartalada, una vela a medio consumir. Pero era su refugio, el único lugar donde podía dejar caer la máscara y ser simplemente ella misma. Se sentó en el borde de la cama y finalmente dejó salir las lágrimas que había contenido todo el día. Lloró por el amor que nunca podría confesar. Lloró por los años perdidos amando en silencio. Lloró por la injusticia de un mundo que le decía que su piel la hacía menos digna de ser amada. ¿Por qué?, susurró a la oscuridad. ¿Por qué tenía que enamorarme de él? No hubo respuesta, solo el silencio de la noche y el canto lejano de los grillos. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Se limpió las lágrimas rápidamente y abrió. Era Sora. Sora era una mujer de 60 años, con el cabello completamente blanco y arrugas que contaban historias de una vida difícil. Había llegado a la hacienda mucho antes que Amara y se había convertido en una especie de madre para todos los esclavos jóvenes. Tenía una sabiduría antigua en sus ojos, como si pudiera ver cosas que los demás no veían. «Sabía que estarías llorando», dijo Sora, entrando sin pedir permiso. Se sentó junto a Amara y tomó sus manos entre las suyas. «Niña, el dolor que cargas te está consumiendo». «No sé de qué hablas», mintió Amara, desviando la mirada. Sora soltó una risa suave, sin humor. «¿Crees que soy ciega? Te he visto mirarlo durante años. Sé lo que sientes por el señor Gonzalo». Amara sintió el pánico apoderarse de ella. «Por favor, no le digas a nadie, por favor». «Calma, niña». Sora apretó sus manos con gentileza. «Tu secreto está a salvo conmigo, pero necesitas escuchar algo importante». Amara la miró, esperando. «El destino», continuó Sora, «tiene caminos que nosotros no podemos ver. A veces lo que parece el final es solo el comienzo. A veces la mayor tristeza viene justo antes de la mayor alegría». «¿Qué quieres decir?». Sora sonrió misteriosamente. «Solo digo que no pierdas la esperanza, niña. Nunca sabes lo que el mañana puede traer». Amara quiso creer en esas palabras. Quiso aferrarse a ellas como a un salvavidas. Pero la realidad era demasiado pesada. «Mañana él se casa», dijo con voz rota. «Y después de eso me iré. No puedo quedarme aquí viéndolo con ella». Sora asintió lentamente. «Si eso es lo que tu corazón necesita, entonces hazlo. Pero prométeme algo». «¿Qué?». «Prométeme que, antes de irte, lo verás una última vez. Que irás a esa iglesia y lo verás casarse. Necesitas esa despedida para poder seguir adelante». Amara sintió un nudo en la garganta. «Eso solo me causará más dolor». «El dolor es parte de la curación, niña. No puedes huir de lo que no has enfrentado». Esa noche Amara no durmió.
Se quedó mirando el techo de su cabaña, pensando en las palabras de Sora, pensando en Gonzalo, pensando en todo lo que pudo haber sido y nunca fue. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, tomó su decisión. Iría a la iglesia, se escondería donde nadie pudiera verla y vería a Gonzalo casarse una última vez, y luego se iría para siempre. La iglesia de San Joaquín nunca había lucido tan hermosa como esa mañana de primavera. Flores blancas adornaban cada banco. Cintas de seda colgaban de las vigas. La luz del sol entraba por los vitrales, creando arcoíris en el suelo de madera pulida. Todo estaba preparado para la boda del año. Gonzalo Monteverde estaba de pie frente al altar. Su traje color crema había sido confeccionado especialmente para la ocasión por el mejor sastre de Sabana. Cada botón brillaba, cada costura era perfecta. En sus manos sostenía un pequeño ramo de flores blancas, un detalle que él mismo había insistido en tener, aunque la tradición dictaba que solo la novia debía llevar flores. A su lado, el padre Cornelio esperaba con paciencia. Era un hombre mayor, de rostro bondadoso y voz suave, que había bautizado a Gonzalo y conocía a la familia Monteverde desde hacía décadas. Detrás de ellos, los bancos estaban llenos de invitados. La crema de la sociedad de Sabana había acudido al evento. Comerciantes, abogados, dueños de plantaciones, damas con vestidos elaborados y caballeros con trajes oscuros. Todos esperaban presenciar la unión de dos familias poderosas, pero los minutos pasaban y Valentina no llegaba. Al principio, los murmullos fueron discretos. Seguramente está arreglándose los últimos detalles. Las novias siempre se retrasan. Es parte de la tradición hacer esperar al novio. Pero cuando pasaron 20 minutos, los murmullos se convirtieron en susurros preocupados. Cuando pasaron 40 minutos, los susurros se transformaron en comentarios abiertos. Y cuando pasó una hora completa, el ambiente se volvió tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Gonzalo sentía cada mirada clavada en su espalda como una aguja. El sudor corría por su frente a pesar del frescor matinal. Sus manos apretaban el ramo de flores con tanta fuerza que los tallos comenzaron a quebrarse. «Paciencia, hijo», susurró el padre Cornelio. «Seguramente hay una explicación». Pero en el fondo de su corazón, Gonzalo sabía que algo estaba terriblemente mal. Y entonces la puerta de la iglesia se abrió. Todas las cabezas se giraron, esperando ver a Valentina en su vestido blanco. Pero quien entró fue un joven mensajero, delgado y pálido, que caminaba por el pasillo central como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. El silencio se hizo absoluto. El mensajero llegó hasta Gonzalo y se inclinó para susurrarle algo al oído. Pero sus nervios lo traicionaron y las palabras salieron más altas de lo que pretendía. «Señor Monteverde, la señorita Ashford, ella no vendrá. Se ha fugado esta madrugada con un oficial del ejército. Don Emilio me envía sus disculpas». El tiempo pareció detenerse. Gonzalo sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua helada sobre la cabeza. Las palabras del mensajero resonaban en su mente sin encontrar sentido. ¿Fugado? ¿Valentina? ¿Con otro hombre? El ramo de flores cayó de sus manos. Los pétalos blancos se dispersaron por el suelo como lágrimas de porcelana. Y entonces el caos estalló. Los invitados comenzaron a hablar todos al mismo tiempo. Gritos de sorpresa, exclamaciones de indignación, risas burlonas mal disimuladas. El escándalo se extendió por la iglesia como fuego sobre paja seca. «Abandonado en el altar! ¡Qué vergüenza! Siempre supe que esa mujer no era de fiar. ¡Pobre Monteverde, qué humillación!». Gonzalo permanecía inmóvil, como una estatua de mármol en medio de la tormenta.
Su rostro no mostraba emoción, pero por dentro, su mundo se estaba derrumbando. No era dolor lo que sentía, no exactamente. Era algo peor. Era la confirmación de algo que siempre había sospechado, pero se había negado a aceptar. Valentina nunca lo había amado, nunca. Y él había sido un tonto por creer que el amor podría nacer de un arreglo conveniente. El padre Cornelio se acercó a él con expresión preocupada. «Hijo, ¿estás bien? ¿Necesitas sentarte?» Gonzalo no respondió. Sus ojos estaban fijos en la puerta por donde había entrado el mensajero. Pero no estaba viendo la puerta. Estaba viendo su vida entera desmoronarse ante él. Y en ese momento de absoluta desolación, su mirada vagó hacia la ventana lateral de la iglesia. Y la vio. Amara estaba ahí, escondida entre los arbustos, con lágrimas corriendo por su rostro, mirando hacia adentro de la iglesia con expresión de dolor infinito. Gonzalo parpadeó, creyendo que era una ilusión, pero no. Era ella, la joven que siempre había estado ahí, en los rincones de su vida, silenciosa y constante. La joven de ojos grandes que lo miraban con algo que él nunca se había detenido a descifrar, hasta ahora, porque en ese momento, viéndola a través del cristal, Gonzalo entendió con claridad devastadora lo que esos ojos siempre habían expresado: amor. Amara lo amaba. ¿Cómo no lo había visto antes? Las señales habían estado ahí todo el tiempo. La manera en que ella bajaba la mirada cuando él entraba a una habitación, los temblores de sus manos cuando le servía el café, la forma en que su voz se volvía suave cuando le hablaba. Y él, ciego, obsesionado con cumplir las expectativas de una sociedad que nunca le había dado nada más que críticas, había ignorado lo que tenía frente a sus ojos. Amara comenzó a alejarse, limpiándose las lágrimas, preparándose para huir. Y Gonzalo supo, con una certeza que le atravesó el alma como un rayo, que si la dejaba ir ahora, la perdería para siempre. ¡Espera! El grito salió de sus labios antes de que pudiera pensarlo. Los invitados se quedaron mudos. El padre Cornelio lo miró con confusión, pero Gonzalo ya no veía a nadie más. Corrió hacia la puerta lateral de la iglesia, la abrió de golpe, salió al exterior, donde el sol brillaba sobre los jardines y el aroma de las azaleas llenaba el aire. Amara se había detenido. Lo miraba con ojos enormes, llenos de miedo y confusión. «¿Señor Monteverde?» Su voz temblaba. «¿Qué?» Gonzalo caminó hacia ella. Cada paso era un latido de su corazón. Cuando estuvo frente a ella, tan cerca que podía ver las lágrimas brillando en sus pestañas, hizo algo que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. Tomó su mano. «Amara», dijo, y su voz sonó diferente, más suave, más real. «Toda mi vida he hecho lo que otros esperaban de mí. Me comprometí con una mujer que no me amaba porque era lo correcto según la sociedad. Ignoré lo que mi corazón sabía porque tenía miedo de ser diferente». Las lágrimas de Amara caían más rápido ahora. «Señor, no entiendo. Cásate conmigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa y una pregunta al mismo tiempo. Amara sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué dijo? «Cásate conmigo, Amara, ahora, hoy, en esta iglesia, frente a todas esas personas que siempre me han juzgado. Pero eso es imposible. Yo soy, ustedes, ya no eres una esclava». La voz del padre Cornelio llegó desde la puerta lateral. El anciano sacerdote había seguido a Gonzalo y ahora los miraba con una expresión extraña, mezcla de sorpresa y algo que parecía esperanza. «La ley de abolición fue firmada hace semanas», continuó el padre. «Técnicamente, esta unión sería legal». Gonzalo apretó la mano de Amara. «¿Lo ves? No hay nada que nos detenga, excepto tú. Si no me amas, lo entenderé.
Si quieres irte, no te detendré, pero si sientes algo por mí, cualquier cosa, entonces dame una oportunidad. Déjame demostrarte que puedo ser el hombre que mereces». Amara lo miró. Miró esos ojos color miel que había amado en secreto durante años. Miró esas manos que nunca habían levantado un látigo. Miró a ese hombre que, en el momento más humillante de su vida, había elegido verla a ella, y por primera vez se permitió creer. «Sí», susurró. Gonzalo sintió que su corazón explotaba de alegría. «¿Sí? Sí». Más fuerte esta vez. «Sí, me casaré con usted, contigo». Lo que siguió fue un torbellino de emociones y movimientos. Gonzalo la tomó de la mano y la guió de vuelta a la iglesia. Cuando entraron por la puerta principal, los 200 invitados se quedaron en silencio absoluto. Ahí estaba el hacendado, el hombre que acababa de ser abandonado en el altar, caminando por el pasillo central de la mano de una mujer negra con ropa de sirvienta y un pañuelo en la cabeza. Los murmullos comenzaron inmediatamente. «¿Qué está haciendo? ¿Se volvió loco? ¡Esto es un escándalo!». Pero Gonzalo no escuchaba. Solo tenía ojos para Amara, que caminaba a su lado temblando, pero sin soltar su mano. Llegaron al altar. El padre Cornelio los esperaba con la Biblia abierta. «¿Estás seguro de esto, hijo?», preguntó en voz baja. Gonzalo miró a Amara. Vio en sus ojos el amor que siempre había estado buscando. El amor que Valentina jamás le dio. El amor que había estado frente a él todo el tiempo. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». El padre Cornelio asintió lentamente y luego, con voz clara que resonó por toda la iglesia, pronunció las palabras que cambiarían la historia. «Estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a Gonzalo Monteverde y Amara». Los invitados estallaron en protestas. Algunas damas se levantaron indignadas. Algunos caballeros gritaron que aquello era una aberración. Pero el padre Cornelio continuó. Y cuando llegó el momento de los votos, Gonzalo habló con una claridad que silenció a todos. «Yo, Gonzalo Monteverde, te tomo a ti, Amara, como mi esposa, para amarte y respetarte, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Ante Dios y ante estos testigos, prometo ser tu compañero, tu protector y tu amigo, desde este momento hasta que la muerte nos separe». Amara, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, respondió: «Yo, Amara, te tomo a ti, Gonzalo, como mi esposo. He guardado este amor en silencio durante años, creyendo que nunca sería posible, pero hoy, ante Dios y ante el mundo, prometo amarte con todo mi corazón. Prometo ser tu compañera, tu apoyo y tu hogar, todos los días de mi vida». El padre Cornelio sonrió. «Por el poder que me confiere la iglesia, yo los declaro marido y mujer». Y en ese momento, mientras Gonzalo se inclinaba para besar a su esposa bajo la mirada atónita de la alta sociedad de Savannah, algo cambió para siempre. No solo en sus vidas, sino en la historia misma. Los días que siguieron a la boda fueron una tormenta de consecuencias. La noticia se esparció por Savannah como pólvora encendida. En cada salón, en cada calle, en cada mercado, la gente hablaba del hacendado que había perdido la razón y se había casado con su esclava. Las puertas que antes se abrían para Gonzalo ahora se cerraban con violencia. Los vecinos que antes lo saludaban ahora cruzaban la calle para evitarlo. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. Los comerciantes comenzaron a rechazar hacer negocios con él, pero la peor herida vino de su propia sangre. Doña Catalina Monteverde, la tía de Gonzalo que vivía en Charleston, envió una carta que destilaba veneno en cada palabra. «Has deshonrado el apellido de tu padre, has escupido sobre la tumba de tus ancestros. Desde este momento ya no te considero familia, no esperes herencia, ayuda, ni reconocimiento de mi parte. Para mí, estás muerto».
Gonzalo leyó la carta en silencio y luego la arrojó al fuego. ¿No te duele?, preguntó Amara, que lo observaba desde el otro lado de la habitación. Él se volvió hacia ella. En las semanas desde la boda, Amara había experimentado una transformación. Ya no usaba el pañuelo de sirvienta, ya no caminaba con la cabeza agachada, vestía ropas sencillas pero dignas y había una nueva luz en sus ojos que Gonzalo adoraba ver. «Me duele», admitió él, «pero hay dolores que valen la pena. Perdí una familia que nunca me aceptó como era. Gané a la mujer que amo». Amara cruzó la habitación y tomó sus manos. «¿Y si las cosas empeoran? ¿Y si perdemos la hacienda? ¿Y si...?» Gonzalo la silenció con un beso suave. «Entonces lo enfrentaremos juntos. Eso es lo que hacen los esposos, ¿no?». Esa noche, mientras la luna llena iluminaba la hacienda Monteverde, Amara y Gonzalo tuvieron su primera conversación verdadera como marido y mujer. No como amo y esclava, no como señor y sirvienta, sino como dos personas que se amaban y estaban aprendiendo a construir una vida juntos. «Siempre me pregunté», dijo Gonzalo, «¿cuándo empezaste a amarme?». Amara sonrió, un rubor cubriendo sus mejillas. «El día del establo, cuando me salvaste de Rufus, nadie me había defendido antes. Nadie me había mirado como si yo importara. Siempre importaste, Amara. Yo fui el ciego que no lo vio. ¿Y tú? ¿Cuándo supiste que sentías algo por mí?». Gonzalo reflexionó un momento. «Creo que siempre lo supe, en algún lugar profundo. Cada vez que te veía, sentía una paz que no encontraba en ningún otro lugar. Pero tenía tanto miedo de lo que significaba que lo enterré. Me convencí de que era imposible. Me conformé con Valentina porque era lo seguro. ¿Y ahora? Ahora entiendo que lo seguro no siempre es lo correcto. El amor no entiende de colores ni de clases. El amor simplemente es». Amara sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran de alegría. «Te amo, Gonzalo Monteverde». «Y yo a ti, Amara Monteverde». Era la primera vez que ella escuchaba su nuevo nombre. Amara Monteverde. Sonaba como música, sonaba como libertad. Pero la paz de esa noche fue interrumpida a la mañana siguiente. Un grupo de hombres a caballo llegó a la hacienda al amanecer. Eran vecinos, antiguos amigos de don Aurelio, y sus rostros mostraban una hostilidad que helaba la sangre. «Monteverde», gritó el líder, un hombre gordo llamado Cornelius White. «Sal y enfrenta las consecuencias de tus actos». Gonzalo salió al porche, interponiéndose entre los visitantes y la casa donde Amara observaba con terror. «¿Qué quieren?». «Queremos que entiendas algo», escupió Cornelius. «Tu aberración de matrimonio no será tolerada. Tienes una semana para anularlo y enviar a esa mujer lejos. Si no lo haces, te aseguro que tu vida aquí se volverá imposible». Gonzalo no parpadeó. «Mi matrimonio es legal ante la ley y ante Dios, y Amara es mi esposa. Si tienen problemas con eso, es su problema, no el mío. ¿Crees que puedes desafiarnos? ¿Crees que un amante de negros puede sobrevivir en esta sociedad? Creo que un hombre de verdad no se deja intimidar por cobardes que necesitan venir en grupo para sentirse valientes». El silencio que siguió fue tenso como la cuerda de un arco. Cornelius evaluó a Gonzalo con ojos entrecerrados. Luego escupió al suelo y tiró de las riendas de su caballo. «Una semana, Monteverde, una semana». Los jinetes se fueron, dejando una nube de polvo y una amenaza flotando en el aire. Amara corrió hacia Gonzalo en cuanto desaparecieron. «Tenemos que irnos. No podemos quedarnos aquí, van a...». «¡No!». La voz de Gonzalo era firme. «Esta es nuestra tierra, nuestro hogar. No voy a huir como un cobarde. ¿Y si te hacen daño? ¿Y si...?». Gonzalo la tomó entre sus brazos. «Entonces nos defenderemos, juntos, siempre juntos». 20 años después,
El sol de la tarde bañaba la hacienda Monteverde con una luz dorada que hacía brillar los campos de algodón como un mar de nubes terrestres. Pero muchas cosas habían cambiado desde aquel día de primavera en 1865. Los campos ya no eran trabajados por esclavos, sino por trabajadores libres que recibían un salario justo. Las antiguas cabañas de esclavos habían sido demolidas y reemplazadas por casas dignas con jardines y cercas blancas. La hacienda se había convertido en un ejemplo de lo que era posible cuando la justicia y el amor guiaban las decisiones. Y en el porche de la casa principal, dos figuras contemplaban el atardecer. Gonzalo tenía ahora 54 años. Su cabello se había vuelto gris en las sienes y las arrugas marcaban el contorno de sus ojos. Pero su mirada seguía siendo la misma, cálida, honesta, llena de la bondad que lo había definido toda su vida. A su lado, Amara había florecido de maneras que ni ella misma habría imaginado. A sus 42 años, irradiaba una serenidad y una fortaleza que inspiraban a todos quienes la conocían. Había aprendido a leer y escribir y se había convertido en una defensora incansable de los derechos de los antiguos esclavos. Entre ellos, a su alrededor, la evidencia de su amor llenaba cada espacio. 7 hijos. El mayor, Aurelio, tenía 19 años y estudiaba leyes en el norte, decidido a luchar por la igualdad en los tribunales. La mayor de las hijas, Esperanza, de 17, era una pianista talentosa que soñaba con tocar en los grandes salones de Nueva York. Luego venían Tomás, Isabel, Rafael, Carmen y el pequeño Joaquín, de apenas 8 años, que corría por los jardines persiguiendo mariposas. Cada uno de ellos era un testimonio viviente de que el amor podía triunfar sobre el odio. ¿En qué piensas?, preguntó Amara, notando la expresión pensativa de su esposo. Gonzalo sonrió. Pienso en ese día, en la iglesia, en cómo mi vida podría haber sido completamente diferente si Valentina no me hubiera abandonado. ¿Te arrepientes de algo? Solo de una cosa. Gonzalo se volvió hacia ella y tomó su mano, tan gastada por los años, pero tan querida. Me arrepiento de no haberte visto antes, de los años que perdimos por mi ceguera. Amara apretó su mano. No fueron años perdidos, fueron años de preparación. Cada momento de dolor me enseñó a valorar la felicidad. Cada lágrima silenciosa hizo que las lágrimas de alegría fueran más dulces. ¿Nunca te arrepentiste de casarte conmigo ese día? ¿De enfrentar todo lo que vino después? Amara rió suavemente, un sonido que después de 20 años todavía aceleraba el corazón de Gonzalo. Mi amor, ese fue el día en que mi vida comenzó de verdad. Antes de eso, solo existía. Después de eso, viví. Gonzalo levantó su mano y besó sus nudillos con reverencia. ¿Sabes qué me dijo alguien una vez? Que de las cenizas de la mayor humillación pueden hacer la mayor bendición. Aquel día en la iglesia creí que era el peor de mi vida, el día en que todo se derrumbaba. Y ahora sé que fue el mejor día, el día en que todo comenzó. El pequeño Joaquín llegó corriendo al porche, con las mejillas sonrojadas y una sonrisa que mostraba el hueco de un diente perdido. «Mamá, papá, miren lo que encontré». En sus manos sostenía una mariposa de alas azules que brillaba como una joya viviente. Amara abrió los brazos y el niño se refugió en ellos. Gonzalo los envolvió a ambos en un abrazo y por un momento el mundo entero se redujo a ese porche, a esa familia, a ese amor que había desafiado todas las probabilidades. La historia de Gonzalo y Amara Monteverde se contó durante generaciones. Se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que creían que el amor estaba fuera de su alcance. Se enseñó como ejemplo de que el coraje no era la ausencia de miedo,
sino la decisión de actuar a pesar de él. Y cuando la gente preguntaba cómo habían logrado superar tantos obstáculos, tantas amenazas, tanto rechazo, la respuesta siempre era la misma. El amor verdadero no conoce barreras, solo conoce caminos. Muchos años después, cuando Gonzalo y Amara ya habían partido de este mundo para reunirse en el siguiente, su nieta encontró un viejo diario escondido en un baúl del ático. Era el diario de Amara. En la última página, escrita con letra temblorosa pero clara, había una entrada fechada el día de su boda. Hoy, el hombre que creí inalcanzable me tomó de la mano y me pidió que fuera su esposa. Hoy, el amor que escondí durante años salió a la luz. Hoy, aprendí que los milagros existen. Si alguien lee estas palabras algún día, quiero que sepan esto. Nunca dejen de creer, nunca dejen de amar, porque incluso en el momento más oscuro, cuando todo parece perdido, el destino puede tener preparado algo maravilloso. Yo lo sé, porque yo lo viví, de una esclava que se convirtió en esposa, de una mujer que aprendió que el amor es la única libertad verdadera, Amara Monteverde, y así termina esta historia. No con un final, sino con un comienzo eterno, porque las historias de amor verdadero nunca terminan realmente, solo se transforman en leyendas. Y así termina esta historia de amor, coraje y destino. Si llegaste hasta aquí, significa que este relato tocó tu corazón tanto como el mío. Ahora te pido algo muy sencillo. Dale like a este video y aprieta el botón de hype para que más personas puedan conocer la historia de Gonzalo y Amara. Y si quieres demostrar que escuchaste hasta el final, déjame en los comentarios la palabra libertad, junto con el país o ciudad desde donde nos estás escuchando. Quiero saber de dónde son todas las almas románticas que forman parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.